Sí, estoy contenta de tener la oportunidad y el privilegio de, de compartir aquí con este grupo que inspira de gran manera y son importantes para las políticas feminista negra, que es una plataforma que podíamos utilizar como un fondo para trabajar con el grupo con el que trabajamos y el movimiento con la cual apoyamos para compartir nuestra expertise y la visual del mundo, el conocimiento y todos los temas relevantes de lo que estamos viviendo. Y precisamente en este contexto es donde vemos la necesidad y la responsabilidad de tratar y hablar en militarización, y el enfoque hoy es el avance de militarización en América y en el Caribe, ya que entendemos que nuestra región ha sido el lugar en donde han habido intervenciones de múltiples formas, tanto a nivel macropolítico y también a nivel de la interacción a diario. Hablo de Brasil, un lugar en el que el año pasado fue protagonista de una escena horrible en Río Janeiro, en el estado de Río Janeiro, en donde hubo más de 100 personas que fueron matadas, y esto es algo institucional, un evento institucional, y es defendido por las partes políticas. De aquí es donde hablamos de las regiones que son impactados por el aumento de militarización, pero de esta masacre donde la construcción y la propuesta y dando alternativas desde el grupo feminista negro, Haití, Trinidad, Tobago, Estados Unidos, en Honduras, en Guatemala y México. Y por ende, nuestro debate en el día de hoy va a traer y va a resaltar estos problemas, no solamente los retos, pero a la vez creo que la alternativa en nuestros proyectos y en nuestro mundo. Ahora tengo el placer de presentarles y invitar a señora Brochet, que va a ser la facilitadora, se va a presentar, va a dar el debate, y ella nació y creció en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Ella es una líder en la parte de filantrópica por más de 10 años, y tenemos el placer de que ella fue una de las personas en el grupo feminista negro, y vamos a darle la bienvenida. Comencemos. Bueno, muchísimas gracias, María Clara. Buenos días. Saludos a todos, Michelle Milburn, y estoy hablando de Oakland, New York, y estoy muy contenta de estar aquí, como María Clara mencionó, y soy asesora desde el 2024. También obtuve una beca becaria, dándole gracias al Grupo Feminista Negro por todo lo que han hecho para ejecutar este plan y lograr esta sesión. Quiero darle las gracias a los que van a presentar hoy por presentar los temas: militarización en el aumento en las Américas y el Caribe continúa teniendo efectos devastadores en nuestras comunidades, desplazamiento y también lo que lo está pasando con los derechos. Esto está afectando lo que estamos tratando de construir con el grupo feminista negro. Por eso es urgente y tan importante. Voy a comenzar presentando a los que hablarán y dejaré que ellos puedan presentarse de igual manera. Jessica Murillo, la tenemos, de la directora de MUDE, la Fundación MUDE. Ella trabaja por los derechos de las mujeres, comunidades negras, y también ella es contadora por profesión, se especialista en la parte, en la diáspora negra. Jessica, por favor. Saludos. Hola a todas, todos y todas. Bienvenidas a esta conversa de la militarización desde diferentes lógicas y análisis. Y nada, estaremos aquí conversando y estaremos desde mi parte poniendo una postura en Abya Yala, pero también miraremos por qué el sur global ha sido objeto de militarización desde
el proceso de la colonialización. Entonces, nada, bienvenidos y nos estamos conversando por aquí. Gracias, Jessica. Tenemos a Natalie Belgrade, que es asiática y también canadiense, cofundadora de Marjan. Es un grupo que es liderizado en Haití por mujeres. El trabajo en la intersección de gobernanza, desarrollo de la comunidad y también apoya organizaciones y comunidades para tener más en el enfoque a las adolescentes mujeres y grupos marginalizados. Natalie, por favor. Gracias, Bridget. Hola, gracias a todos. Mi nombre es Natalie Bridget y soy cofundadora y coordinadora de Marisha. Y somos un grupo feminista joven que está localizado en Haití. Muchas gracias por el hecho de estar aquí en el día de hoy para tener esta conversación. Gracias, Bridget. James Webb, también Radicales Negras, que advocacía el grupo para a mejorar y también las personas expansivas. Y también en África, en la diáspora de África, Amy es la creadora y fundadora de la Escuela para Políticas y también científica en la parte política negra. Amy, por favor, bienvenidos a todos. Estoy honrada por el hecho de estar aquí en el día de hoy. Estoy contenta de que tenemos esta conversación y el hecho de estar aquí con mujeres negras brillantes para continuar haciendo el trabajo con todos los efectos devastadores, estoy agradecida por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Última, también tenemos a Sofía Marcita. Sofía Marcía de Urgent Action Fund de América y del Caribe. Es un feminista antirracista en el trabajo de activismo. Ha estudiado ingeniería y también desarrollo mundial. Ha sido miembro de la Ecología, grupo de investigación del Cónsul Latinoamericano de Humanidades del 2016 y ha estado también en la parte de justicia. Y Sofía, por favor. Muchísimas gracias. Por ende, vamos a dar inicio a la conversación. Entonces, todos tienen 5 minutos para contestar la pregunta y si se acercan o pasan el tiempo, voy a tener que entrar ya que tenemos un tiempo limitado en el día de hoy, pero vamos a dar inicio con Jessica. En Colombia y también con otros países de Latinoamérica, sabemos que los negros y comunidades indígenas son los más impactados por la militarización y paramilitarización. Los conflictos que vienen con esto, persecución y desplazamiento, es algo que sucede y me gustaría saber más de la manifestación y el impacto de militarización en las Américas y cómo los grupos feministas negros están respondiendo a estas faltas de justicia en todo lo que está sucediendo. Bueno, me toca el honor de abrir este panel. Eh, 5 minutos, ojalá sea suficiente, Benchi, si no me cortas. Yo voy a empezar hablando de que Franz Fanon una vez decía en alguno de sus textos que la violencia colonial nunca ha desaparecido, que simplemente lo que ha permitido es organizar el Estado poscolonial. Y a partir de allí hay que hablar un poco de por qué el sur global sigue siendo objeto de militarización e históricamente ha sido, ¿no? Y es como este ejercicio o movimiento más está enraizado un poco en estos territorios debido a una herencia colonial de poder que permite de alguna otra forma decir qué pertenece y qué no pertenece, y también esto permite tener conversaciones. A Chile un día lo dijo con la necropolítica, dijo cómo los estados comienzan a definir quién vive y quién no vive.
y a partir de allí pues hay que hablar que eso tiene unas demostraciones, unas formas de expresarse que tienen que ver con la ocupación y que hoy tendríamos que hablar que esto se sigue perpetuando como herencia colonial. Tenemos lo que está pasando en Palestina y en otros países y lugares que de hecho están situados en estas regiones, pero que también hay que hablar de cómo esto también ha posibilitado no únicamente que se generen conversaciones sobre la militarización o grupos armados, sino como también esto ha generado y ha puesto el Estado-Nación como uno de los principales perpetuadores de la militarización. Y aquí uno tiene que nombrar cómo las potencias, por ejemplo, solamente hablando de Abya Yala, las potencias occidentales introducen todo este tema de la militarización porque venden la idea desde la Guerra Fría un poco, de que el enemigo estaba adentro y no estaba afuera. Y eso también hace que desde allí se comiencen a perfilar y a vigilar cuerpos particulares, sobre todo en Abya Yala. Y eso, desde allí podríamos decir que hay cuerpos particulares fiscalizados y que están contemplados dentro de la racialización no blanca. En Ave Ayala hay un comportamiento muy particular y que es muy relacionado, no únicamente como pasa, por ejemplo, en el continente africano, que podemos hablar de militarización petrolera, pues acá, por ejemplo, en Colombia podríamos hablar de militarización en temas de minería y narcotráfico, ¿no? Y cómo esto en Ave Ayala, a la final termina siendo un paralelo sur-sur que muestra la militarización desde las diferentes orillas. También hay que anunciar cosas particulares y es que, por ejemplo, las feministas negras, los movimientos negros, pero no simplemente los movimientos negros, sino los movimientos que están y se fugan de lo establecido, que rompen un poco esa estructura, que no únicamente son personas negras, sino que también disidentes. Y eso implica que hoy estemos hablando de una movilización que pone en el centro la vida y que se reinventa todo el tiempo unas formas y otros horizontes, porque sostenemos aún la posibilidad y la esperanza de habitar otros mundos posibles. Y eso determina que hoy estemos organizadas en quilombos, en palenques, en terangas y demás que permiten y movilizan la vida, pero que además la ponen en el centro. Y la ponen desde el centro de una mirada y una perspectiva política que a la final no se queda en un discurso ni en una narrativa, sino que hace un ejercicio que pone la mirada en fisurar una estructura colonial que a hoy dice que la militarización es la solución. Pasó recientemente en Venezuela y tendríamos que decir, por ejemplo, Estados Unidos tiene entre 70 y 80 bases militares en Abya Yala, y eso ya nos da una respuesta de cómo el ejercicio del control aún sigue siendo un ejercicio heredado colonial y se materializa a partir de la militarización. Eso es supremamente clave porque hoy hay que decir que aunque Quijano, aunque Franz Fanon lo decían, era como que a partir de la independencia política, pues ya se hablaba de libertad, pero también ellos insistían en que algo iba a quedar y era la colonialidad del poder. Y cómo esto hoy se funda y hace la base para que potencias, el imperialismo pueda decidir qué vidas viven, qué vidas no viven en territorios como Abya Yala, ¿no? Entonces yo para cerrar de pronto esta reflexión tengo que decir que siempre que hablamos de militarización hay que hablar de que hay cuerpos particulares que están siendo botín de guerra, pero que esos cuerpos particulares nunca han sido cuerpos quietos, han sido cuerpos que a hoy movilizan las comunidades y que hoy movilizan el ejercicio de poner en el centro la vida en territorios precarizados, pero en territorios que hoy están siendo objeto de extractivismo, porque la militarización lo que hace es bordear diferentes situaciones dentro de ella, el tema de ocupación, pero también hay que hablar de que nos venden la política de seguridad. Hoy la guerra está disfrazada de política de seguridad a partir de un ejercicio de militarización global. Y eso también es importante decirlo porque ahí también en la militarización nos venden lo prescindible que puede ser algunos territorios para el sostenimiento del capital, ¿no? Y entonces es como que militarizamos territorios porque eso sostiene la economía, porque de aquí salen los minerales, sale el petróleo y sale demás. Eso también para decir que la militarización no únicamente se transforma en seguridad, sino que se transforma en un proyecto político colonial
que pone fiscalización y vigilancia, pero también condena a muerte cuerpos particulares. Y esos cuerpos particulares a hoy siguen resistiendo, porque diríamos que si en este mismo ejercicio de militarización, si la condena es la muerte, pues las comunidades negras no existirían. Y ahí es donde uno dice cómo se ha hecho un ejercicio de cimarronaje que se sostiene en el tiempo, cómo la colonialidad hoy está presente, pero cómo el cimarronaje también ha estado presente desde tiempos históricos. Y eso ha permitido que hoy digamos que estamos cimarroneando la vida como un ejercicio de contrarrestar la militarización, la criminalización de los cuerpos. Ya para cerrar, recordemos que un día Frantz Fanon manipulaba o llevaba a consideración sobre la mesa otras conversaciones que decían que la colonialidad del poder, aunque podía ser conversada, podía sostenerse históricamente. Y hoy, dentro de las intenciones de las grandes potencias y del ejercicio de militarización, es poder sostener esa colonialidad. Entonces, en ese mismo sentido, esto ha permitido que todos los cimarronajes puedan existir y no únicamente de las perspectivas negras, también desde otras perspectivas, porque recuerden que conversaciones frente a la militarización hay que también hablar frente a la vigilancia que existen sobre cuerpos particulares, cuerpos disidentes, cuerpos maricas, cuerpos negros. Dejo hasta allí y gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Algo que mencionaste, que el imperialismo decide quién vive y quién no vive, y creo que esto es algo que nos recuerda la importancia del trabajo que hacemos, porque la vida de nuestras comunidades es algo que nosotros velamos por esto. Y pasaré a Natalie. Hay una historia de antiimperialismo y de movimientos en el Caribe. La región ha habido complicidad y con intervenciones extranjeras. Y viendo esto en el Caribe, los estados, viendo el lenguaje en la región, y podemos tener esta solidaridad para tratar la militarización en crecimiento en la región. ¿Cómo lo trataríamos? Muchísimas gracias. Voy a recomiendo todo lo que hemos estado haciendo. La región históricamente ha sido militarizado como un corredor estratégico basado en género. La agenda militar y los proyectos imperialistas, por ende, había un laboratorio de seguridad. Y quería decir en la introducción, como mujeres negras, vivimos en militarización y debido al hecho es una reducción en lugares cívicos a donde estamos teniendo más vigilancia y la criminalización del movimiento social en ciertos países. Por ende, creo que como ya hemos dicho que es muy importante en Haití, tenemos una baja nivel de solidaridad y resistencia y es un gran ejemplo de las medidas. Hemos tenido misiones internacionales y también dependemos mucho de la seguridad internacional. Por ende, vemos de que la operación ha sido de desestabilizar y las misiones que desestabilizan. Vemos que militarización se ha mostrado como una solución hacia la seguridad, pero hemos tenido muchas crisis sociales, también políticos. También voy a recordarles como una feminista joven, es importante pensar cómo la militarización tiene efectos. Por ejemplo, teníamos una misión en Kenia el año pasado, donde teníamos organizaciones feministas y también tenemos las sociedades civiles que no querían que esto sucediera en Haití.
Y vimos resultados y también vimos violencia sexual y también vimos sobrevivientes que probablemente no tendrían acceso a la justicia. Y creo que para responder a esta pregunta directamente, es importante tener una consolidación fuerte y que vamos más allá de las barreras y nosotros vamos a más allá de las barreras coloniales o las barreras geopolíticas que continúan confrontándonos. Y por ende, para mí es muy importante que creamos espacios a donde intercambiamos en la comunidad, porque ya lo estamos haciendo en nuestra organización. Como una joven, creo que es importante de que hagamos este trabajo en conjunto de una manera colectiva, entendiendo, documentando y transferir estos problemas y transferir cómo la militarización continúa haciendo que nuestras vidas y para que las generaciones a futuros sean conocedores. No solamente podemos hablar desde la perspectiva de seguridad y también de vigilancia, pero es ver todo lo que trata la justicia social y también salud y viendo desde la perspectiva de educación. Por ende, me voy a detener aquí, pero quiero darle las gracias. Muchísimas gracias, Natalie. Estoy de acuerdo con la idea de tener el compartir conocimiento intergeneracional. Esto es sumamente importante para construir estas conexiones tan importantes de militarización. Todo lo que es lo contrario al mundo feminista negro que estamos tratando de construir es importante enfatizar en educación, esa intercomunicación intergeneracional para que podamos trabajar en esa relación y transferencia de conocimiento. Tenemos a Jamie, estoy curiosa de escuchar de usted. El grupo feminista negro siempre ha tomado fuerza en cuanto a la parte en Estados Unidos y han sido una voz central en particular en este momento tan difícil debido a la administración y también los derechos dentro y fuera del país. Me gustaría escuchar de usted los movimientos negros feministas, el rol importante en contra de la militarización y la vida. Bueno, muchísimas gracias. Primero quiero decirle que estoy agradecida por esta conversación, en particular en estos momentos, en mis casos, viendo izquierdistas o personas negras que están tan preocupados del aumento en militarización y sentarme aquí, pero no reírme, porque siempre hemos experimentado militarización. Sabemos lo que significa imperialismo, colonialismo, militarización no es solamente de la parte militar, terrorismo religioso, apropiación, clasificación, es racismo. Y como Jessica y Natalie mencionaron anteriormente, y también el desplazamiento de los grupos indígenas, cuando somos conocedores de todo eso, Langston Hughes nos dio algo durante este periodo y fascismo y también conocedores de la esclavitud. ¿Qué es el fascismo para el negro? Esto ha sido conocido anteriormente, el legado, cuando vemos la supresión de nuestra opresión, de nuestros movimientos, regresos a los marrons y los palenques, como han mencionado anteriormente. Anteriormente, estos imperialistas, la militarización de los derechos, siempre tenemos esa opresión. Tenemos ese legado que estamos en contra de eso y también sabemos que esto es control hacia la esclavitud en este contexto de Estados Unidos y Brasil basado en investigación cómo comenzó la esclavitud, el patrullaje de esclavitud y de dónde originó de parte militar, esta hacia a la parte de la autonomía de los cuerpos de aquellos africanos esclavizados.
el imperialismo y esta violencia, militarización está conectado después de la guerra civil, yendo a Brasil, migrando a Brasil, sellado el grupo confederista, supremacía blanca, siempre estaban organizados uno con otros, pero debemos reconocer que también nosotros hemos estado organizados, los grupos feministas negros, siempre hemos trabajado en contra de la injusticia, trabajamos organizándonos en cuanto a la militarización, en la y también todo lo que pasó en Estados Unidos, esa violencia en contra de las mujeres. Y también lo que pasó con las mujeres negras, esa organización basada en derechos civiles y alineado con otras personas marginalizadas alrededor del mundo, como una mujer negra americana. También lo que sucedió el alineamiento con las mujeres negras, aunque somos conocedores de manera muy profunda lo que es la militarización, nos encontramos en el centro de este imperio. ¿Y qué significa esto para nosotros en cuanto a nuestra responsabilidad de resistirnos tanto adentro, también afuera? Pienso como personas como Adaji, Angela Davis, Marca Gosawa, y uno de los miembros fundadores del grupo colectivo que sí es bien apasionado sobre la militarización en la Palestina y en África, por ende, y enfatizando, aunque nuestro enemigo esté organizado, nosotros siempre hemos tenido esta cartografía, este mapeado, este legado de nuestra resistencia alrededor del mundo, en el continente africano, en el Caribe, en Europa, en Estados Unidos, en el Caribe. Hemos estado haciendo este trabajo y vamos a continuar haciéndolo. Y quiero dejar dicho a Audre Lorde que decía Sisterhood and Survival, sobrevivencia en 1905. Y siempre me he preguntado como una persona que resiste militarización en Estados Unidos y globalmente, es una responsabilidad y mandato, se llama hermandad. La hermandad y sobrevivencia, me pregunto como afroamericana, ¿qué significa ser ciudadano del país más fuerte del mundo? ¿Qué significa ser ciudadano del país que está del lado incorrecto de todo lo que es en cuanto a la liberación? Creo que en mi caso, ¿cuál es mi responsabilidad para continuar creyendo en la resistencia de las mujeres negras? Es la construcción escuchando a otras feministas negras y es tener esa solidaridad, reconociendo de que nuevamente el enemigo es fuerte, pero nosotras somos más fuertes. Muchas gracias. Están dejando tantas gemas esta mañana, esta tarde. Quiero darle las gracias por reconocer que las personas negras han estado viviendo bajo esta amenaza de fascismo con este aumento en violencia y gracias por nombrarlo. Es como tantas personas que están cortándole sus cabezas, como han mencionado. Hemos estado lidiando con esto de tantas maneras distintas desde el inicio de los tiempos. Gracias por hacer eso, claro. Entonces ahora lo vamos a llevar a otro rumbo, Sofía. Sofía, la institución, ustedes apoyan a los movimientos feministas, incluyendo el grupo feminista negro que responden a crisis y tratan la repercusión peleando militarización. Es una de las razones por la cual hay persecución de las feministas negras. Me gustaría escuchar de usted la infraestructura y estrategia que los activistas necesitan para estar seguros y qué se puede hacer aquellos donantes para ayudar para que el trabajo se guíe y continúe para una manera que conlleve a la liberación de nuestra gente.
Muchísimas gracias, Sofía. Muchos de lo que has dicho verdaderamente lo vi de gran importancia, los espacios para que ellos puedan estar en conjunto. Y esto es importante para aquellos que están dando los fondos, entiendan que esto es importante para que los activistas continúen haciendo su trabajo y de esa naturaleza. Y gracias por mencionarlo. Y reconociendo de que requieren los recursos para continuar invirtiendo en comunicación, estrategia legal y tener esos recursos para que se logre el trabajo en lugar de continuar peleando para esos recursos. Gracias por traer eso a colación. Y ahora vamos a continuar con la segunda ronda de preguntas y solamente para recordándole a todos los que están visitando, coloquen sus preguntas en el chat y si podemos tratar las preguntas al final continúen colocándolo en el chat. Muchas gracias. Y ahora, entonces, lo tomamos con Jessica. En Latinoamérica, el grupo feminista han estado reclamando el concepto como una alternativa al aumento de la militarización. El año pasado, más de 300.000 personas fueron parte de la marcha en Brasil, Buen Vivir, y el horizonte para el futuro colectivo. Dígale a la audiencia un poco más de Buen Vivir, porque es un principio tan importante para los movimientos feministas negros y por qué todos deben adoptarlo. Gracias. Yo voy a, Richie, gracias. Yo voy a iniciar la conversa del buen vivir, que es un tema bastante importante para los feminismos negros, con la crítica, porque claro, eso implica que la gente negra nos estamos cuestionando todo el tiempo, ¿no? Y el buen vivir ha sido un término negro, indígena, de comunidades, pero que hoy es apropiado por el progresismo, ¿no? Y esa es una de las luchas, y cómo el progresismo hoy coge el término buen vivir y se apropia de él y lo lleva dentro de dentro de sus escenarios políticos. Pero esto es problemático en el sentido de que siempre ha habido un temor de que el buen vivir esté despropiado de político, que sea vacío, ¿no? Y hoy, y lo podemos ver, Correa lo puso en Ecuador como constitucional. Y eso no implicaba que estando dentro de la Constitución no hubieran proyectos de minería, de extractivismo, ¿no? Y pasó igual en Bolivia. Entonces entendemos que el proyecto político progresista lo ha apropiado, pero en realidad no ha sido un ejercicio de praxis. Ha sido un discurso vacío, que es el temor y la crítica que le venimos haciendo muchas personas al buen vivir. Pero aparte de eso, se le han hecho muchas críticas al ejercicio del buen vivir en el sentido de que para hablar de buen vivir hay que desmontar una estructura económica, política y demás, ¿no? Entonces también eso va a implicar tener otras conversaciones más allá de esencializar lo negro y lo ancestral. Implicará tener otros movimientos que desarticulen estructuralmente. Entonces eso también hay que tenerlo muy presente porque para hablar de buen vivir, las comunidades negras y las feministas negras nos hemos centrado y hemos pensado muchas cuestiones que permiten tener esa cohesión entre el territorio, entre la comunidad, entre lo que vivimos, habitamos, el ser y estar, y mirar estos mundos posibles que ya hoy existen. Sin embargo, pues hay críticas de eso, pero que estas críticas están muy alejadas del feminismo blanco, ¿no? Que pone en el centro el tema del género, la vulva, y dice, bueno, el buen vivir va a dejar por fuera las violencias basadas en género como única realidad que habitan las mujeres feminizadas. O los cuerpos feminizados. Y eso es bien importante porque el buen vivir además propone una manera distinta de entender la vida, la comunidad, de entender la tierra. O sea, de hecho hace una ruptura con las lógicas coloniales, capitalistas y patriarcales. O sea, de verdad que históricamente el buen vivir, organizando la comunidad en el territorio, fisura toda la estructura cuando está cargado de una conciencia política, ¿no? Cuando es despolitizado y es utilizado por la izquierda, pues ya pasa a ser otro sentido, porque hay que entender que el Estado es colonial y pretender hablar de buen vivir sin pretender desmontar el Estado, pues es incoherente. ¿No? Y que es lo que nos venden hoy. Pero, sin embargo, las mujeres negras venimos llevando este término, pero esta praxis.
Porque en ocasiones hablamos del buen vivir creando como si es una filosofía, pero es una realidad, es una práctica, es algo que está dentro de los territorios, ¿no? Y además que hace parte de reconocer que no puede existir una vida digna mientras la acumulación económica dependa del despojo de los territorios, de la explotación de los territorios, de la explotación de cuerpos particulares, ¿no? Que son cuerpos racializados. Pero aparte de eso, el buen vivir eh, 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 sale de la idea occidental de progreso, ¿no? Porque sale de la idea de la individualidad, sale de la idea del extractivismo, pero también de la idea de la competencia, es permitirse pensarnos en comunidad. Los movimientos feministas hemos insistido en que la defensa del territorio es también la defensa no únicamente del cuerpo, sino de la vida y de las condiciones en que se permite que la vida exista. Y eso también es bien importante porque el buen vivir tiene que estar relacionado con todo lo que habitamos y nos habita, ¿no? Eh, no habrá justicia social sin justicia climática, sin antirracismo, sin pensar de una forma descolonial. Hay que desmontar todas las estructuras para poder hablar de buen vivir. Y esa es una de las tareas que tenemos las feministas negras, que creemos que hay otros mundos posibles habitándose y por habitarse, ¿no? Creo que esa debe ser la reflexión y hay algo que siempre tenemos que traer sobre la mesa, ¿no? Y es que cómo se nos filtran otras formas de pensarse lo que la gente negra ha venido haciendo en la práctica, porque es que no es un discurso, en la práctica. Y se nos fuga, por ejemplo, que hoy documenten las prácticas del buen vivir de la gente negra, la academia, ¿no? Y se apropie de ellas y las saque como una fórmula para transformar el mundo desde un mundo mirado desde el centro, ¿no? Eso también es bastante importante. Pero una de las cuestiones que hay que entender hoy es que Navia Ayala, los movimientos feministas y especialmente los movimientos feministas negros, las mujeres negras, la gente negra, a mí normalmente me gusta hablar de la gente negra porque no son únicamente somos las mujeres, la gente negra ha permitido que hoy se sostenga la vida en los territorios a partir de una filosofía del buen vivir que está amarrada a múltiples filosofías como el Ubuntu y demás. Y eso hoy dice que hay vida en los territorios debido a ello. Y que también es una forma, hoy el buen vivir es una forma de resistir a la militarización, porque nos han vendido la seguridad como un elemento clave del buen vivir, pero la han militarizado todo el tiempo y es supremamente contradictoria, pero hace parte del mismo ejercicio de la captación del Estado de ideologías de los pueblos originarios. Y eso también es importante, hay que decirlo, porque es otra forma de apropiación de los pueblos y que a la final termina siendo un arma utilizada para el despojo. Entonces se ingresa en la Constitución, lo hizo Bolivia, lo hizo Ecuador, se ha visto en Aviala ya, es un ejercicio de práctica, de que el Estado lo mete en la Constitución. Se llama el buen vivir constitucional, imagínense el buen vivir constitucional. Y de allí surgen los proyectos de extractivismo, de minería y además, de hecho, hubo un proyecto en Aviala que se enmarcó en Airbnb, en cómo la gentrificación podría desarrollar la economía de Aviala, pero pensado en una constitucional del buen vivir, que es supremamente incoherente hoy y que se puede ver en diferentes territorios y que hay que hablar. De hecho, en estos momentos deberíamos hablar de que en Abya Yala todavía hay territorios colonizados. Uno podría decir hoy que Puerto Rico es uno de esos territorios que hacen parte de la colonia. Y eso también implica tener unas conversaciones. ¿Cómo se habla de buen vivir en un territorio colonizado, no? Y son conversaciones que la gente negra tenemos, pero que están muy alejadas de las críticas blancas, pero que están muy cercanas al territorio. Mi mamá sí una vez siempre decía que mientras uno esté en el territorio y sea consciente de lo que está viviendo y de lo que está habitando, uno podría decir de liberación, pero también hemos creído que la liberación es externa. Entonces, como la liberación es externa, el buen vivir pasa a un segundo plano. Entonces, la invitación hoy es a que nos pensemos un buen vivir desde una mirada y una perspectiva política que permita
Además de mirar lo que pasa en el territorio, entender que hay que desmontar estructuras para un buen vivir. Y desmontar estructuras significa hablar de capitalismo, hablar de colonialidad, hablar de un montón de vainas que permitan hoy decir somos cuerpos que estamos en el buen vivir. Y que no únicamente serían cuerpos en descanso, sino cuerpos que aún siguen resistiendo a estructuras de opresión. Eh, la marcha de las mujeres negras en Brasil dejó diferentes reflexiones. Yo aquí voy a traer una puntual y es cómo conversamos las mujeres negras sobre el buen vivir. ¿De qué estamos conversando las mujeres negras sobre el buen vivir? Y eso implicará tener conversaciones incómodas, que también hay que reconocerlo dentro de este ejercicio, porque la gente, normalmente cuando tiene lecturas, considera que este se da desde una mirada aislada. Ay, yo no sé, Viechi ya abrió el micrófono, yo me podría extender aquí, así que disculpen, pero sí tengamos la claridad también y que es importante hoy, porque había ya está en un proceso electoral y tengo que centrarme en Colombia. Hoy estamos en Colombia en un proceso electoral que ha exacerbado desde el gobierno anterior con Francia Márquez una oleada de racismo supremamente evidenciado, supremamente a flor de piel, pero también ha traído conversaciones sobre el buen vivir y el gozo y cómo este a la final es instrumentalizado por la izquierda, por el progresismo y se convierte en una línea política que de hecho lleva a transformaciones constitucionales, pero las transformaciones constitucionales no pueden seguir siendo un ejercicio de mercantilización de la ideología de las comunidades negras. Tiene que en estos momentos ser un ejercicio de pensarnos una praxis fuera de lo establecido y sobre todo fuera de un Estado que se ha establecido desde lo colonial y que hoy determina qué cuerpos son militarizados, vigilados, qué cuerpos hoy son condenados a la muerte y qué cuerpos son condenados a la vida. Y que también hoy dice que a partir del buen vivir hay que hablar de desarrollo. ¿Y qué desarrollo y civilización nos han vendido? Entonces, como que esa es la crítica, pero siempre tengamos presente que las feministas negras, la gente indígena, siempre la gente comunitaria, la gente campesina ha cuidado el territorio y la vida como una parte y una filosofía de poder habitar esos mundos posibles, esos mundos que en ocasiones uno cree que son soñados, pero que ya están siendo habitados, que hay que mencionar a los zapatistas, hay que mencionar a un montón de gente, pero a la final dejarnos desapropiar de ese término, de esta filosofía, de esta forma de habitar el mundo. Se va. Ay, Biechi, gracias. Gracias, Jessica. Realmente fue maravilloso saber cómo nuestros movimientos han sido apropiados y necesitamos históricamente tener una mirada de eso. Y gracias, Jessica, por todo lo que compartes sobre el concepto del buen vivir y de que tenemos que ser conscientes de cómo, ¿no? Los estados han estado cooptando nuestras filosofías y tenemos que seguir metiendo el enfoque interseccional de cómo eh, experiencias de mujeres negras pues son impactadas por esto. Haití ha estado bajo décadas de militarización y también el Caribe, y también ha habido violencia de los Estados Unidos, violencia militar. Pero entonces queremos saber qué pasa en este concepto de militarización global. Gracias, Briche. De hecho, escuché a Jessica hablar antes de la marcha y esto me recordó de cómo eh, esto ha sido históricamente una estrategia como mujeres negras y tomo el tiempo para agradecer a los movimientos negros feministas de Brasil que nos permitieron llevar a cabo este evento histórico. Vuelvo ahora a la pregunta. Yo creo, Briché, que el Caribe ocupa un lugar estratégico y extremadamente importante en el contexto de la militarización mundial, incluso si esta realidad a menudo está invisibilizada. Entonces, como lo explicaba yo hace poco, históricamente la región siempre ha estado utilizada, siempre ha sido utilizada como espacio de control geopolítico, igualmente control militar
por las grandes potencias, sea las ocupaciones, sea las bases militares, sea el control de las rutas marítimas o aún las intervenciones extranjeras. Entonces, este espacio siempre ha sido considerado como una zona no solamente una zona para ser utilizada, sino que ha sido una zona vigilada y controlada. Hoy en día, esta lógica continúa y se perpetúa en muchas formas. Por ejemplo, crisis migratorias, crisis políticas, tráfico marítimo en este momento, pero también catástrofes climáticas. Entonces entendemos cómo la seguridad militar, o mejor dicho, por qué han priorizado la seguridad militar, por qué eso y no enfoques centrados en cuestiones de justicia social. Entonces, yo pienso también que es importante recordar o tratar de comprender cómo la militarización no toca únicamente no toca todos los países de la misma forma. Por ejemplo, aquí en Haití tenemos una herencia colonial y racializada y hay ciertos territorios y poblaciones que son constantemente bajo amenazas, ¿no? O son vistos como amenazas estos países, en vez de ser vistos como territorios que necesitan apoyo, ¿no? Y no se proyecta una pregunta sobre la solidaridad, no se plantea. Eso es lo que pasa en Haití. Entonces yo pienso que es extremadamente importante que como pueblo caribeño que no estemos en aislamiento. Es decir, que no utilicemos solamente la cuestión de la frontera lingüística y política, porque pues esto sí continúa fragmentando la región, porque pues estamos en Haití, somos un país francófono, generalmente no tenemos acceso a espacios donde estas políticas no son discutidas o son negociadas frente a ciertos poderes. Entonces yo pienso que en tanto que pueblo caribeño, hablamos creol, español, francés, lenguas autóctonas, tenemos nuestras realidades que igual están profundamente ligadas entre ellas. Quiero hablar de la solidaridad regional, porque no podemos hablar de libertad de un pueblo sin hablar de solidaridad como pieza central en lo que hacemos. Entonces yo pienso que como organización comunitaria, como movimiento social, eh, tenemos realmente necesidad de concebir respuestas colectivas entre nosotros, primero entre nosotros. Entonces yo pienso que como red binacional por la justicia racial, tratamos de fomentar espacios de diálogo entre Haití y República Dominicana, de modo que las respuestas colectivas frente a la militarización reflejen la realidad de lo que somos, la realidad de lo que somos como pueblo. Entonces yo, bueno, voy a parar aquí. Gracias. Excelente, muchas gracias por enfatizar la importancia de trabajar a través de fronteras, ¿no? Sean geográficas ¿no? Y que no obstaculicen estas fronteras, el progreso en el trabajo que hacemos juntos. Muchas gracias por mencionar eso porque es muy importante, sobre todo cuando pensamos en lo que significa, ¿no? Oponerse a estos regímenes autoritarios. A continuación tenemos a Jamie. Jamie, quisiera escuchar sobre cómo la solidaridad transnacional se ha convertido en un principio fundamental en el trabajo de las feministas negras. Quisiera saber lo que has aprendido de este proceso y cómo han fomentado solidaridad transnacional entre los movimientos, ¿no? Solo tengo curiosidad de saber eso, ¿por qué piensas que la solidaridad es crucial? Muchas gracias por eso, muchas gracias por esa pregunta.
Yo pienso que nuestras ancestras tenían una política transnacional como Toni Cade Bambara, por ejemplo, ¿no? Y autoras del sur y muchas otras. Entonces, cuando a ella le decían, pero es que tú eres una negra americana, y ella decía, no, mi identidad es con la gente alrededor del mundo. Yo soy una feminista negra transnacional. Pienso también en June Jordan y en su práctica de solidaridad, que no se enfocaba solamente en los Estados Unidos, sino también en el Caribe. ¿Y qué quiere decir esto, no? Como esto envuelve, esto implica solidaridad. Entonces sus viajes a Nueva Zelanda, Alemania, a Asia, no, eran parte de su trabajo transnacional, de su política transnacional. Y mucho de mi trabajo se inspira en eso. El trabajo de mi organización se inspira en su legado y en el concepto y en la práctica de, de cimarronaje. Yo pienso que esto es muy una política importante en lo que tiene que ver con militarización. Eh, entonces, este concepto de cimarronaje no solamente en los Estados Unidos, porque pues lo hay en otras latitudes. También la tradición del quilombo, que no es solamente un sitio estático, histórico de resistencia, pero que continúa encarnado en los cuerpos negros. Entonces creo que lo necesitamos en este mismo momento, porque a pesar de las cosas horribles y la militarización y los genocidios en Sudán, en el Congo, todo lo que está pasando, vimos a los pescadores en Trinidad y Tobago, vimos a nuestros, por ejemplo, líderes negros que están siendo apropiados por esa filosofía y que están aceptando esta filosofía y están traicionando sus compromisos políticos. Entonces, ¿qué quiere decir la práctica del quilombo y del cimarronaje frente a la militarización, el racismo antinegro y la supremacía blanca? Pues que estas cosas quieren matar la mente primero. Entonces el quilombo, el palenque, el cimarronaje nos recuerda la imaginación radical de nuestros ancestros. Muchos de los cimarrones y estas personas imaginaban un nuevo mundo por fuera de la esclavitud y tenemos que apegarnos a eso hoy en día. Entonces yo pienso que eso en el trabajo de mi organización, porque veo que venimos de varias regiones, pero estamos en el mismo compromiso. Eh, y lo que me hizo radicalizarme fue Mariel Franco, porque cuando pues ya la asesinaron, yo estaba en Chicago en una conferencia hablando sobre su trabajo justamente, y el día antes de que a ella la mataran, eh, yo estaba eh, con una persona que es del sur, de Estados Unidos, bueno, pero no pudo hablar con Mariel en Brasil, entonces Mariel le contestó en inglés con una cita de Audre Lorde. Entonces, ¿qué significa que podamos encontrarnos en esta forma? Entonces, Mariel no hablaba inglés y esta otra persona no hablaba portugués brasileño, pero se conocían. Entonces, yo pienso que el cimarronaje es una estrategia política de escape y de imaginación, pero también de lucha. Entonces, también nuestras diferencias, cómo reconocemos que nuestras similitudes son más poderosas que nuestras diferencias. Entonces, hablaste de la marcha de mujeres negras en el Brasil y sí, yo tuve el honor de estar ahí y de ver a toda esta organización maravillosa de feministas negras. Hace 4 años, en julio del 2022, fui coorganizadora de la segunda marcha en honor a María Franco y de feministas negras en América Latina y el Caribe. Y la manera en que la gente se manifestó para realmente centrar los feminismos negras en América Latina y el Caribe, pero también a Mariel Franco, fue una de las cosas más, de los sitios más profundos, de las manifestaciones más profundas de cimarronaje y de quilombo. Y creo que tenemos que apegarnos a nuestra imaginación feminista negra radical porque creo que hay un mundo mejor, pero creo que tenemos que apegarnos a esto en nuestra imaginación
porque pienso que las palabras de Mariel Franco, pienso en ellas, de que somos semillas y de que estamos todavía en crecimiento. Y me gustaría terminar mi intervención con eso. Muchas gracias, esto es muy poderoso. Tenemos que vivir con nuestra imaginación y me alegra mucho que lo hayas dicho, porque el Fondo Feminista Negra nos junta, ¿no? A través de fronteras, de lengua, de territorio, etcétera, y trae varios tipos de experticia aquí para que nos juntemos y podamos construir mundos con estas diversidades de perspectivas, ¿no? Y voy a pasarle la palabra a Sofía antes de pasar a preguntas y respuestas. Entonces, bueno, feministas negras valoran el cuidado como una clave fundamental de sus políticas. Entonces, me gustaría que dijeras a la audiencia y a los financiadores, porque ya que el cuidado es una clave, ¿cómo se podría soportar a los movimientos en estas políticas de cuidado?
Muchas gracias, Sofía. Esta fue una intervención excelente. Han tirado muchas joyas hoy en lo que tiene que ver con estas ideas de no permitir que las barreras nos obstaculicen el trabajo, de trabajar juntos, de que tenemos que realmente que priorizar el cuidado y que los financiadores tienen que prestar más atención en entender las prácticas de cuidado para que puedan apoyar a los movimientos. ¿No? Entonces, los movimientos necesitan tener respuestas distintas a las que han venido teniendo hasta ahora, sobre todo como mujeres negras, feministas negras. El resto del mundo cree que estas cosas son muy nuevas, pero para nosotras no son nuevas, porque hemos estado aquí antes y hemos hecho estas cosas antes. Entonces, muchas por esto, por darnos tu punto de vista desde tu experticia. Tenemos acá muchas preguntas bastante jugosas, entonces pueden también seguir escribiendo sus preguntas para que podamos responder adecuadamente. Escriban toda la información que necesiten saber. La primera pregunta. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos contrarrestar dentro de el pueblo afroamericano lo que está pasando en Estados Unidos, Israel e Irán, Palestina, a los inmigrantes y no solamente nosotros por nosotros, como que no es nuestro problema, por supuesto, también son nuestros impuestos y tal, eh, em, pero también tenemos legisladores y también tenemos militarización de ICE. La segunda, ¿creen que un replanteamiento de la política de drogas es importante? Porque la lucha contra las drogas está minando el sur global. Estamos organizados en estados coloniales. Entonces, ¿qué significa en este contexto trabajar a través de las barreras? Y si tenemos tiempo, ¿cómo es que los miembros de la diáspora haitiana pueden ayudar el activismo transnacional y al mismo tiempo estar ayudando a Haití? Quien está interesado en contestar estas preguntas, alguna de ellas puede ir empezando. Bueno, entonces yo le voy a dar esta primera pregunta. Yo pienso que esta pregunta sobre creo, las facciones de gente negra en Estados Unidos que no piensa en lo que está pasando en Irán o que no piensa en lo que está pasando en Palestina, en Líbano, en otros países, piensan que no son como su responsabilidad. Yo quiero que hay que pensar en qué parte de la gente negra están hablando, ¿no? Porque es que somos distintos entre nosotros, tenemos distintas trayectorias, distintas ideologías, pero yo pienso en la gente negra que históricamente ha mostrado esto. También hay una tradición de feminista negra en apoyo a Palestina, también hay gente que es negra y palestina, también hay personas en todas estas áreas. Entonces yo pienso que la pregunta es enfocarnos en quién no le está prestando atención en eso, pero pienso que tenemos que ver la historia de la solidaridad en el movimiento feminista negra dentro del pueblo negro americano. Pienso en June Jordan, pienso en Audre Lorde, pienso en Barbara Smith, ¿no? Mujeres del tercer mundo también que se han alineado con esto. Pienso en Shirley Grant Du Bois, que ha hablado mucho sobre el genocidio en Palestina, pero también que ella y su esposo trataron de venir a Brasil para saber más sobre la barrera racial, ¿no? Hay muchas personas en Estados Unidos negras que han estado haciendo esto y pienso que debemos enfocarnos en ellas, porque en algún punto no vamos a poder cambiarle la mentalidad a mucha gente, eso es un hecho, pero pienso que tendríamos que enfocarnos, educar políticamente a la gente que está antes de nosotros. Algunos de nosotros queremos transformar mentes de personas para que entendamos cómo estamos conectados, porque igual pagamos impuestos y esa plata se va a militarización en Irán,
Ayer hablé con mujeres afroiranianas feministas y también hay mujeres afrolibanesas hablando de cómo eh, eh, nuestra plata se va a aterrorizar a personas a estos otros países, ¿no? Entonces yo pienso que para mí la estrategia crítica es enfocarse en quién ha hecho el trabajo de solidaridad antes y seguir construyendo en esos marcos y conectarnos con personas en otros países para que podamos articularnos en autodeterminación, en autonomía, etcétera. Muchas gracias, Jessica. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, creo que ya, ¿cierto? No, yo me voy a enfocar un poco en el tema de provisionismo, ¿no? Entendiendo su origen colonial y sabiendo que se da, que se fortalece un poco más en el siglo XX por motivación de Estados Unidos, pero en apoyo de la ONU. Y aquí hay que hacer un paréntesis porque hay que hablar de la ONU más allá de decir que la esclavización fue un crimen de lesa humanidad. O sea, la ONU ha perpetuado hoy muchos de los episodios que tenemos a nivel global. De hecho, no ha hecho nada frente al genocidio que se perpetúa en Palestina, ni ha hecho nada frente a todos los episodios de violencia y de despojo que generan a nivel mundial. Eso es importante decirlo porque también hay que hablar de cómo esta política, por ejemplo, de drogas, que es un ejercicio suprema, que nace como un ejercicio sanitario, pero es profundamente moral y determina a la final, eh, a la final lo sostiene un ejercicio no únicamente geopolítico, sino racial. La política de drogas se encasilla fuertemente en la racialización y sobre todo en la gente negra. Y eso es importante decirlo porque la criminalización de ciertas sustancias muchas veces ha coincidido con la criminalización de los grupos que la consumen o que la producen. Y eso está muy relacionado con la mirada que tiene hoy Estados Unidos de México, de Colombia y además de la migración. Y eso es importante decirlo porque la movilidad, bueno, ahora se le llama movilidad humana y es importante también cuestionarse todos estos términos, pero de alguna u otra forma el provisionismo va amarrado al tema de la migración, al tema de territorios puntuales y eso ha hecho que moralmente se les criminalice. Ese ejercicio de un tema de sanidad y como lo han querido vender y que ha sido apoyado por la ONU, pues hoy hay que desmontarlo, hay que pensarse cómo esto es una intención, el prohibicionismo es una intención colonial que busca sostener una apuesta geopolítica, pero también racializada y que se encasilla básicamente en cosas particulares y que hoy ha promovido profundamente el ejercicio de la militarización de los territorios, que de hecho la gente negra hemos dejado de llamarle política de drogas para llamarle guerra de drogas. Guerra contra las drogas, y eso es importante decirlo porque tiene que ver muchísimo con la colonialidad de poder y está supremamente amarrada con el desplazamiento de comunidades, de hecho, con la criminalización de pequeños productores y cultivadores, pero también ha fortalecido fuertemente toda una estructura, todo un aparato represivo. Y eso también hay que tenerlo siempre sobre la mesa, además que posibilita, y eso hay que tenerlo supremamente claro en Abya Yala, la intervención internacional. Y la intervención internacional hoy, de manera geopolítica, sostiene el capital de manera totalmente radical. De hecho, muchas bases militares que hay en diferentes países de Abya Yala están sostenidas por la idea prohibicionista colonial del consumo. De la prohibición de drogas, supuestamente, de la política, y de hecho ya no se llama una política, sino política exterior, que debemos siempre nombrarla como guerra contra las drogas. Eso es importante porque además de que hoy la guerra contra las drogas señala consumidores y productores, pero nunca se mete dentro del ejercicio, ¿no? Y es que eso ha hecho que el norte defina, el norte nomás ha encargado de definir quiénes consumen y quiénes producen, ¿no? Y el sur pone los muertos, los territorios fumigados y las cárceles. Pero el norte únicamente
se ha encargado de determinar quiénes producen y quiénes consumen. Y eso es bastante, porque además que promueve la política de drogas, y ahí uno le permite tener un análisis bien claro de entender. Estados Unidos promueve política de drogas con la ONU, que hoy tenemos que llamar la guerra de drogas. El norte únicamente lo que hace es decir, definir normas y decir quién produce y quién no. Y el sur pone los cuerpos, los muertos, los territorios fumigados, porque en Colombia pasa un montón, pero además de eso pone las cárceles. Y supremamente relacionado con lo que está pasando hoy con ICE, que de hecho se supone que es de las cosas y que eso tiene que ver con temas de racialización, con temas de juventud, con temas de periferias, con temas de campesinado territorio. O sea, de hecho, en Colombia hablamos de mulas, de cuerpos utilizados para el contrabando y para la mercantilización de la cocaína y demás productos. Y eso es supremamente importante decirlo porque Colombia cae en esa situación y no únicamente, yo no voy a defender este territorio en temas de producción y demás, pero yo tengo que decir algo, mientras una esté situado en Colombia, una termina siendo un dispositivo de supervisión. Viajar fuera de Colombia, es más, en Colombia misma, uno salir de aquí implica ser cuestionado todo el tiempo. Porque es que o sea, las grandes potencias, el norte global, hablemos del norte global, impone unas formas de mirar la política de drogas y señala quiénes la están produciendo. Y a la final condena a esos cuerpos que vienen de ese territorio. Y es lo que está pasando hoy con México, que es frontera, y es lo que está pasando con Colombia y el sur. Y hay que hablar de Abya Yala también, ¿no? Entonces, eso es supremamente importante. Y entonces también hay que decir cosas que, que recaen en esto, ¿no? Y es cómo esta perfilación con la política de drogas está muy ensanchada en cuerpos particulares racializados, disidentes de género y maricas. Entonces se supone que estos cuerpos, además de que la producen, la comercializan y demás, y las economías que se favorecen de ello, pues a la final lo que hacen es implementar instituciones como el ICE. Es decir, estamos controlando, estamos haciendo el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión va más ahí, pero ¿qué podemos hacer? Y la gente va, llámeme en cursi si quieren. Me dejo llevar a ese nivel, pero el amor radical y negro, ese es una de las medidas. Amar los negros es una de las medidas, pero otra de las formas es organizarnos colectivamente. No, no es primera vez, yo conozco organizaciones, han habido un montón de organizaciones, puedo mencionar ahí, les y un montón, que han venido hablando de la criminalización por las drogas. Pero lo que pasa es que mientras no tengamos la convicción y la lectura clara de que este ejercicio es una herencia colonial, el provisionismo, y que está muy enmarcado en instituciones como la ONU, pues vamos a creer que la solución está en instituciones totalmente que han promovido todo el ejercicio colonial y que sostienen hoy la colonialidad. Antes de aplaudir la ONU hay que cuestionarla para poder entender cómo esta hoy perpetúa que cuerpos racializados negros estén condenados. Y cómo ha fomentado el ejercicio de las cárceles. Las cárceles en El Salvador no son de la nada, las promueve también la ONU. Entonces, Abya Yala está condenado básicamente por un ejercicio provisionista que ha sido sostener el colonialismo desde las potencias. Y hoy criminaliza cuerpos, porque nosotros ponemos los cuerpos, pero también ponemos los territorios. Por eso cuando hablamos del buen vivir, es que no es únicamente la corporalidad, es todo lo que habitamos y nos habita. Y eso hoy está condenado por una política de drogas, pero aparte de eso hay que hablar de ICE y de todas las institucionales que acuérdense que uno cree que Europa está hablando contra el genocidio en Palestina, pero a la final está creando otros ICE por allá, ¿no? Y cómo eso se replica en el mismo ejercicio de sostener el poder como un poder colonial. O sea, hay que tener esas claridades, pero lo mejor que estamos haciendo es quilombarnos, apalencarnos, marica, generar terangas y nada, siempre el amor negro es un amor radical desde todas sus defectos. Ay, no. Muchas gracias, Jessica. Vamos a Gracias. darle la palabra a Sofía y después vamos a reflexiones finales. Si alguien más quiere responder alguna de las otras preguntas. Gracias, Jessica. Y después de que Sofía hable, ya vamos a cerrar. Vamos a tener
algunas estas reflexiones finales o respuestas a las preguntas. Gracias. Yo quiero intervenir sobre la pregunta de la solidaridad. Yo pienso que esa fue extremadamente importante y yo pienso que cómo podemos sostener algunas causas, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo podemos apoyar algunas causas? Entonces, tuve una conversación en Australia hace poco con una militante y nos preguntábamos sobre cómo podíamos en el Caribe, nosotras podíamos estar en solidaridad con causas, como por ejemplo con la causa de Palestina, o de Sudán o de otras regiones que en este momento están en crisis. Y hay algo que se dijo que me interpeló mucho, que creo que es extremadamente importante, y es que cuando pensamos en apoyar algo, tenemos que educarnos sobre eso y tenemos que comprender las realidades, sean estas sociales, sean estas políticas, las realidades que rodean esa crisis, ¿no? Entonces yo pienso que antes de tomar una posición como militante es importante comprender las realidades para que podamos reaccionar. Entonces, podemos de todas maneras hablar de crisis, no podemos hablar de crisis sin saber cómo las poblaciones las experimentan, ¿no? Entonces también pienso que esta es una posición en la que yo me encuentro a menudo, y es que, por ejemplo, con el gobierno canadiense, yo me pregunto mucho sobre eh, em, cómo nos relacionamos con la política de exterior y cuáles son los impactos de estas políticas en ciertas regiones o ciertas poblaciones. Yo pienso que es importante continuar creando espacios de diálogo y de reflexión colectivos, eh, como activistas, ¿no? Políticos, eh, para poder visualizar otras realidades, otros horizontes políticos que tengan sentido para nosotros. Entonces, tenemos que continuar organizándonos colectivamente, comunitariamente, como lo hacemos nosotros. Hay que comprender las realidades y hay que contribuir de manera concreta a los movimientos sociales. Eso puede manifestarse en tiempo que ustedes dan a otras organizaciones. Se puede manifestar también en recursos que ustedes dan. eh, ¿No? A organizaciones que trabajan en estas crisis. Y yo pienso que cuando escucho solidaridad, etcétera, eh, eso es lo primero que me viene a la mente, lo que les acabo de decir. Muchas gracias. Y también, Sofía, te voy a dar como 30 segundos, lo siento, pero para tus reflexiones finales, solo 30 segundos para que podamos ya cerrar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, primero Ya. decir que yo que me siento como muy súper honrada de escucharles y me parece importante, está bien quedarme solo con 20 segundos para decir que de nuevo recalcar que las soluciones, de nuevo recalcar que quienes están en los territorios, ¿verdad? En el Caribe, en América Latina y el Caribe, en las comunidades negras en todo el mundo han tenido las soluciones siempre. Yo creo que eso es bien importante como dónde tenemos nuestros referentes, dónde estamos colocando los referentes cuando pensamos de soluciones, incluso para los financiadores, quienes estamos aquí, cuando pensamos en cuál es la forma valiente de apoyar y de acompañar a los movimientos. Pues la forma valiente de apoyar y de acompañar es estar ahí cerca, entender, devolver autonomía. O sea, las comunidades negras nos han contado siempre de soluciones que van más allá de los estados, que van más allá de qué hacemos con un enemigo tan grande como el narcotráfico, qué hacemos con un enemigo tan grande que está ahí cruzando nuestras vidas, nuestros cuerpos, las comunidades negras en todo el mundo, pero bueno, no pero, sino bien, y particularmente en el sur global. Y yo quiero traer aquí el Caribe también, yo quiero traer aquí a Haití, aquí está Natalie, ¿no? Que nos siguen siendo un referente clave para pensar soluciones frente a las crisis. Ellas nos están diciendo, y por eso es bien importante financiar las respuestas regionales, globales,
las respuestas y valorar, ¿verdad? Es decir, como decir, bueno, nuestras soluciones son las que han sido siempre válidas y son las que ese amor negro, como dice Jessica, ¿no? Esas soluciones que vienen desde las colectivas jóvenes, los encuentros binacionales. Natalie nos ha contado, no sé si nos contó eso, pero este encuentro, por ejemplo, binacional que se está organizando para hacer el encuentro feminista en Haití, es súper importante acuerparlo. Esa solidaridad internacional, eso es súper importante colocar ahí nuestra mirada y también recordar que no todo es dinero para los financiadores, ¿verdad? También se trata de alianzas, también se trata pues de redes, ¿no? Y de otras de comunicación, de usar las plataformas de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quiero finalizar con eso y decir gracias a todas y a todos. Esto ha sido una conversación maravillosa. Ustedes son una maravilla. Gracias por su experticia. Gracias al Fondo Feminista Negra. Gracias a todos por venir. Y voy a pasarle la palabra a María Clara para que haga el cierre. Muchas gracias, Brishay. Vamos a demostrarle amor a Brishay, a nuestras hablantes por este webinario maravilloso. Entonces, por favor, manden corazones, manden aplausos, manden sus reacciones. Qué discusión tan maravillosa la que tuvimos hoy. Podría pasarme el día entero aquí hablando con ustedes. Aquí, acá estamos jugando también acá en el chat diciendo que Jessica merece su propio webinario porque tiene mucho para decir. Entonces, esta fue una experiencia maravillosa estar aquí con ustedes en esta mañana, en la tarde, en la noche de hoy. Quiero agradecerle a Brishay por haber aceptado nuestra invitación para moderar este debate. Quiero agradecer a Jamie, a Jessica, a Natalie, a Sofía por haber aceptado el desafío de sostener este debate también. Quiero agradecer a nuestro equipo de interpretación porque hablamos tanto sobre superar barreras geográficas y lingüísticas y eso solamente es posible porque también tenemos un equipo de intérpretes aquí, de personas negras, de mujeres negras que nos están ayudando a superar estas barreras. Quiero agradecer al equipo del Fondo Feminista Negra y quiero agradecerle a nuestra audiencia que se quedó con nosotros